7. Integrated Peripherals. ID1 conductor cable. Esta opción detecta el cable plano pinchado en el puerto ID1. La BIOS nos da las siguientes opciones para elegir. Auto. La BIOS lo detecta automáticamente. Es el valor por defecto y el que nosotros preferimos. ATA66/100/133. Cuando queremos elegir manualmente el tipo de cable que hemos pinchado, siendo compatible con el estándar ATA66/100/133. ATA33. Lo mismo que en el caso anterior, pero referido al estándar ATA33. ID2 conductor cable. Lo mismo que en el caso anterior, pero referido al puerto ID2. On-Chip Primary PCI ID. Esta opción nos permite habilitar, enabler o deshabilitar, disabler, el puerto ID1 de la controladora integrada en la placa base. On-Chip Secondary PCI ID. Lo mismo que el caso anterior, pero referido al puerto ID2. AC97 Audio. La AC97 Audio es una tarjeta de sonido integrada en la placa base. La BIOS nos permite activarla o habilitarla, enabler, o desactivarla, disabler. Si tenemos una tarjeta de sonido PCI de mejor calidad que la integrada, lo lógico es utilizar la PCI y no la integrada, y en tal caso pondremos disabler. USB Controller. Esta opción nos permite habilitar, enabler o deshabilitar, disabler, los puertos USB de su controladora USB. USB Legacy Support. En esta opción, si elegimos enabler, nos permite utilizar teclado y ratón USB. Si esta función está desactivada, disabler, no funcionarían el teclado y el ratón USB. Onboard LAN Device. Esta opción nos permite habilitar, enabler o enable, o deshabilitar, disable, la tarjeta de red integrada en la placa base. Onboard Modem Function. Nos permite activar o desactivar la función del módem. Onboard Serial Port 1. Nos permite activar el puerto serie 1 con las siguientes opciones. Auto. La BIOS detecta, activa y direcciona el puerto serie 1 de forma automática. 3F8/IRQ4. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 3F8 y la interrupción IRQ4. 2F8/IRQ3. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 2F8 y la interrupción IRQ3. 3E8/IRQ4. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 3E8 y la interrupción IRQ4. 2E8/IRQ3. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 2E8 y la interrupción IRQ3. También nos permite desactivarlo con disabler o disable. Onboard Serial Port 2. Lo mismo que en el puerto serie 1. Onboard Parallel Port. El puerto paralelo de la placa base lo podemos configurar con las siguientes opciones. 378/IRQ7. Activa el puerto LPT y le asigna la dirección 378 y la interrupción IRQ7. 278/IRQ5. Activa el puerto LPT y le asigna la dirección 278 y la interrupción IRQ5. 3BC/IRQ7.
activa el puerto LPT y le asigna la dirección 3BC y la interrupción IRQ7. Disabled o Disable desactiva el puerto de la placa base LPT. Parallel Port Mode. Como modo del puerto paralelo podemos elegir SPP, usando el puerto paralelo como puerto paralelo estándar, opción por defecto, el EPP, usando el puerto paralelo como puerto paralelo mejorado, el ECP, usando el puerto paralelo con capacidades añadidas, y el ECP más EPP, usando el puerto paralelo como ECP y EPP. ECP Mode Use DMA. Selecciona un canal DMA, acceso directo a memoria para el puerto. Gain Port Address. Nos permite elegir entre las siguientes opciones. 201. Asigna la dirección lógica 201 al puerto para juegos. 209. Asigna la dirección lógica 209 al puerto para juegos. Disabled o Disable desactiva esta función. MIDI Ports Address. Nos permite elegir entre las siguientes opciones. 300. Asigna la dirección lógica 300 al puerto MIDI. 330. Asigna la dirección lógica 330 al puerto MIDI, opción por defecto. Disabled desactiva esta función. MIDI Port IRQ. Asigna una IRQ al puerto MIDI. El valor por defecto es 10. Power Management Setup. Este apartado de la BIOS configura todo lo relativo al encendido y apagado del ordenador, así como ponerlo en estado de suspender para conseguir un ahorro de energía. ACPI Suspend Type. Tipo de suspensión ACPI. Las siglas ACPI derivan de Advanced Configuration and Power Interface. La activación de la ACPI permite que un dispositivo compatible con la configuración avanzada de ahorro de energía se comunique a través de la BIOS con el sistema operativo. Tenemos dos opciones. S1. Tipo de suspensión controlando la corriente mediante ACPI OS. Y S3. Tipo de suspensión controlando la memoria RAM mediante ACPI OS. Soft to Buy Power Button. Nos permite elegir las siguientes opciones. Off. Cuando el usuario pulsa una sola vez el botón del power de forma rápida y suave, el ordenador se apaga. Suspend. Cuando el usuario pulsa una sola vez el botón del power, el ordenador entra en modo suspender. System After AC Back. El sistema después de un corte de corriente. Este parámetro nos permite configurar las siguientes opciones. Last State. Si elegimos esta opción, tras un corte de corriente el sistema retorna al estado en que estaba. Off. Con esta opción, cuando se produce un corte de corriente, el sistema permanecerá en el estado de apagado, aunque retorne la corriente. On. Al elegir esta opción, cuando se produce un corte de corriente, el sistema permanecerá en estado de encendido una vez retornada la corriente. IRQ 37915 NMI. Este parámetro hace referencia a cualquier evento ocurrido en las distintas interrupciones del sistema. Modem Ring On. Activación del sonido del módem. Disabled. Desactiva la función del sonido del módem. Enabled. Activa la función del sonido del módem. PME Event Wake Up. Activación del equipo tras ocurrir determinados eventos. Por ejemplo, el modem Wake Up activa el equipo cuando se detecta una llamada entrante en el modem. Necesita que el modem soporte esta característica y que esté conectado a la placa base mediante un cable especial. Igualmente, el LAN Wake Up activa el equipo cuando se detecta una llamada entrante en la tarjeta de red. También necesita estar conectado a la placa base mediante un cable. Las opciones de configuración que nos ofrece este parámetro son
Disable o Disabled desactiva esta función. Enable o Enable activa el EPM Event Wake Up, valor por defecto. Power on by Keyboard. Encendido por teclado. Nos ofrece las siguientes opciones de configuración. Password. Introduzca un password de 1 a 8 caracteres y pulse Intro para activar el encendido por teclado. Any key activa el encendido por teclado al pulsar cualquier tecla. Power on by mouse. Encendido por ratón. Enable activa el encendido por ratón. Disable desactiva el encendido por ratón. Resume by alarm. Este parámetro permite establecer la fecha y la hora para que el equipo despierte del modo suspendido. Podemos activarlo, Enable, o desactivarlo, Disable. Power LED in S1 State. Este parámetro tiene dos opciones de configuración. Blinking. En el modo de Standby o de reposo S1, el Power LED parpadeará. Y Dual Off. En el modo de Standby se nos presentan dos casos. A. Si el Power LED es de un solo color, el Power LED se apagará. Si el Power LED tiene dos colores, el Power LED cambiará a otro color.